Les presentamos el panel interactivo de la industria carbonífera colombiana, preparado por John T. Boyd Company. Este panel consta de 7 visualizaciones, agrupadas en 3 categorías en función de los datos procesados. Primero, producción y regalías, basada en información publicada por la ANM en la página de datos abiertos actualizada el 3 de junio del 2020. Segunda, exportaciones, basada en información publicada por el DANE con corte de datos al 2 de abril del 2020. Esta información permite generar las visualizaciones de trazabilidad, exportaciones, escalafón empresarial y los precios históricos. Y la tercera categoría, plantas térmicas, está basada en información suministrada por ANDEC y el portal XM, con datos a junio del 2020. Entremos en materia de cómo interactuar con estas visualizaciones. Para aprovechar la totalidad de la pantalla, se recomienda dar clic en el icono de doble flecha ubicado en el extremo inferior derecho de la pantalla. Siempre se puede volver a la pantalla original presionando la tecla de escape o haciendo clic en el mismo icono de la doble flecha. Para navegar, se hace clic en la visualización deseada. Para regresar al menú principal, se hace clic en el botón de inicio, que se encuentra localizado en el extremo superior de la pantalla. Este botón está presente en cada una de las visualizaciones. Visualización 1. Producción y regalías. Todas las visualizaciones están compuestas por gráficos, elementos de filtrado, indicadores o totalizadores y en algunos casos tablas. En esta visualización tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gráficos, 1, 2 elementos de filtrado, 1, 2 indicadores y una tabla. El principal elemento de filtro presente en todas las visualizaciones es el selector de años, que como intuitivamente se deduce, enmarca la visualización en un determinado rango. Gráficamente se pueden arrastrar los círculos cafés hasta el año inicial y final deseado. Alternativamente, se puede hacer clic en el campo de texto y digitar el año. Es perfectamente válido tener un año único, es decir, los dos campos con el mismo valor. El otro filtro presente en esta visualización es el selector del departamento, en donde se pueden activar o desactivar algún departamento en específico. Por defecto, todos los departamentos están presentes al cargar la visualización. Este filtro es útil si se quiere hacer un análisis de los departamentos del interior, excluyendo el Cesar y la Guajira, cuyos órdenes de magnitud son muy superiores para efectos comparativos. El tipo de gráfico para las regalías y producción se denomina gráfico de cinta y se podría definir como un gráfico de barras mezclado con clasificación, pues como se ve, tiene un tamaño proporcional a su valor y es posible hacerle un seguimiento en el tiempo, como por ejemplo, se ve en el departamento del norte de Santander, que para el periodo de análisis empieza en el 2016 en el tercer lugar y para el 2019 ocupa el primer lugar. En caso de no poder visualizar el valor del ítem en cuestión o simplemente por comodidad en la lectura, bastará con ubicar el cursor en la zona oscura de la barra y esperar un par de segundos, donde aparecerá un cuadro contextual que dará cuenta de dichos valores de una forma más clara. Es posible hacer clic en cualquier municipio o departamento en los gráficos de producción y toda la visualización se ajustará a dicha selección. Es decir, los otros gráficos, indicadores y tablas reflejarán dicha selección. Para devolverse a la condición inicial bastará con dar clic nuevamente en la selección. Por ejemplo, departamento de Boyacá. Por ejemplo, el municipio de Sardinata. Generalmente, los gráficos tienen unos botones de información y enfoque, que permiten identificar qué elementos están filtrando y, si se quiere, maximizar el gráfico a toda la pantalla. Dependiendo del nivel de granularidad de la información inicial, es posible que en estos gráficos aparezcan unos elementos adicionales de filtrado que permiten adentrarse un poco más en la información, bien sea trimestral o mensualmente. Hay dos caminos para interpretar este siguiente nivel de información. El primero es analizar la información como promedios grupales, en primer caso como trimestres y luego como mes, siguiendo el icono de la doble flecha hacia abajo. El segundo camino muestra la información expandida, primero año trimestre y después año trimestre mes. Para una mayor clarificación, utilicemos este gráfico de producción y tomando el rango de los años seleccionados,
Este primer filtro respondería a la pregunta ¿en qué trimestre se produce más o menos históricamente? Como se puede dar cuenta, históricamente, entre los años 2016 y 2020, el cuarto trimestre es el que se caracteriza por tener una mayor productividad. Nos devolvemos al nivel superior con la flecha hacia arriba y utilizando el segundo filtro de expansión podemos responder a la pregunta ¿cuál fue el trimestre y año que tuvo la mayor o menor producción? Entonces, para el periodo en cuestión se ve que el cuarto trimestre del año 2016 fue donde se presentó una mayor productividad. Para regresar a la condición inicial del gráfico, simplemente damos clic en la flecha de hacia arriba. El otro gráfico presente en esta visualización se conoce como un mapa de calor y está representando por colores los sitios donde se concentra la variable, en este caso la producción. A mayor concentración de la producción, más intenso será el color, tal como es lógico acá en el departamento del Cesar. Por último, se tiene una tabla estática con 7 columnas organizada inicialmente por producción. En la parte izquierda de la columna aparece un pequeño triángulo negro al que se le puede dar clic e inmediatamente organiza en orden ascendente o descendente toda la información en función de la columna seleccionada. Visualización 2. Trazabilidad. Esta visualización muestra la ruta del carbón desde el departamento, pasando por el puerto de embarque hasta la región final de destino. La información del DANE permitiría ir hasta el país, pero se vuelve muy confuso con tantos destinos. Por otra parte, y aun cuando la Agencia Nacional de Minería reporta la producción por municipios, no es posible incorporarlos en este gráfico, toda vez que la agencia no discrimina el tipo de carbón producido por municipio. En esta visualización se puede filtrar por años, desde el 2000 hasta la fecha, y por tipo de carbón. Inicialmente está seleccionado todo, pero se puede particularizar para uno o varios tipos. Para uno, simplemente se da clic, para dos o más se deja presionada la tecla de control y se seleccionan las categorías. En la parte central se tiene una tabla que reporta la participación porcentual de cada puerto respecto al total de las exportaciones. En el extremo derecho se tiene un mapa con un flujo de carbón desde el departamento hasta el puerto, resaltando con el grosor la proporción de ese flujo, como se muestra en la leyenda. En esta visualización solo es posible hacer clic en el diagrama de ruta, donde se puede resaltar un departamento y sus destinos de puerto, o un puerto y sus departamentos de origen y sus destinos, o simplemente una región de destino. Visualización 3. Exportaciones por departamento. Esta visualización permite conocer los principales destinos del carbón desde el año 2000 hasta la fecha. Puede ser filtrado por rango de años y por tipo de carbón. Contiene un mapa mundial con los destinos coloreados por continente que se actualiza en función de los filtros escogidos. Tiene también un gráfico de anillos que indica la participación porcentual por país. Este gráfico sirve como filtro si se le da clic en algún continente o región o en algún país en particular. Para devolverse a la condición inicial, bastará con dar clic en la última opción que se dio hasta tanto el gráfico quede nuevamente recoloreado. A manera de ejemplo, analicemos el comportamiento de las exportaciones entre los años 2015 y 2019 para el coque y semicoque. Como se puede ver, en el periodo en análisis hubo una exportación total de 12.46 millones de toneladas repartidas de esta forma por continente. Si expandimos un poco la tabla y nos vamos por columnas a los niveles inferiores hasta llegar a los países y adicionalmente filtramos por región, por ejemplo por Asia Occidental, la tabla se va comportando proporcional a todos los elementos. De esta forma tenemos en el periodo en cuestión para Asia Occidental se fueron 0.79 millones de toneladas repartidas como muestra la tabla. Visualización 4. Exportaciones por empresa. Con una configuración similar a la anterior, esta visualización incorpora un elemento adicional de filtrado y la tabla no es dinámica. Al seleccionar una empresa, se tendrá una fotografía instantánea del tipo de carbón exportado y su destino. Si no se logra visualizar las toneladas exportadas,
Se esperan unos 2 segundos con el puntero del ratón ubicado en el área de averiguar y una ayuda contextual aparecerá al rescate. De igual forma, si se quiere analizar 2 o más empresas, simplemente se seleccionan y se presiona la tecla de control para hacer dicha operación. Muestra los resultados de esas exportaciones. Visualización 5. Escalafón empresarial. Esta visualización muestra el listado de la producción de las empresas, organizado de mayor a menor en la parte izquierda, y las ventas anuales en dólares, también organizado de mayor a menor en la parte derecha. Por defecto aparece organizado incluyendo todos los tipos de carbón, pero es posible filtrar por esta categoría utilizando el filtro tipo. La información se muestra por trimestres según los años seleccionados, y se puede visualizar el comportamiento en los diferentes periodos haciendo clic en el botón de reproducir. También se puede pausar y adelantar o atrasar manualmente. Visualización 6. Precios históricos. Con la información de las toneladas exportadas y el precio FOB de exportación, se crea esta visualización que contiene 3 gráficos, 2 indicadores y 2 filtros. En la parte superior izquierda se presenta resumido el precio promedio y las toneladas exportadas de forma anual. Es posible expandir la selección a trimestre y finalmente mes a mes utilizando los elementos de filtrado adicionales del gráfico en su parte superior derecha. El segundo gráfico, en la parte superior derecha, es la nube de puntos de todos los registros de exportación para el periodo en análisis, utilizando las abscisas, o el eje X, con el precio promedio en dólares por tonelada y las ordenadas, el eje Y, con la cantidad de toneladas. De esta forma, se pueden identificar clústeres de información donde se da cuenta la variabilidad de los precios con el tiempo. Por ejemplo, el carbón térmico está concentrado entre este rango de precios, mientras que el carbón tipo coque y semicoque se encuentra disperso en este rango de precios. Finalmente, el último gráfico da cuenta de la variación del precio en dólares por tonelada según la región. Este gráfico puede expandirse hasta el nivel trimestral. Séptima visualización, plantas térmicas. Con base en la información suministrada por ANDEC y XM, se logró construir esta visualización con 4 gráficos, 2 indicadores y una tabla con las principales plantas de generación térmica actualmente en funcionamiento en el país. En la parte superior izquierda está el consumo y generación de todo el sistema térmico, inicialmente resumida por años, pero con posibilidades de expandirse trimestre y finalmente mes a mes. El gráfico del medio cuenta el histórico del consumo por planta en un gráfico de cinta, que da cuenta del comportamiento de las diferentes plantas en el tiempo. También puede expandirse a trimestre y mensual. El gráfico inferior muestra la relación entre la generación y consumo con la capacidad de los embalses que suministran agua a las principales centrales hidroeléctricas. Esta capacidad está expresada en términos porcentuales y es el promedio ponderado de las capacidades de los principales embalses. La tabla resume la información numérica y por defecto está organizada por generación total de forma descendente. Es posible filtrar en esta visualización señalando una planta en particular o un año en particular. Finalmente, si desean tener una interacción directa con alguno de los miembros del equipo, pueden contactarnos por alguno de los medios sugeridos en el botón de información. Se espera mantener actualizada esta información siempre y cuando la agencia y el DANE mantengan la periodicidad en sus publicaciones. De esta forma hemos llegado al final de esta presentación. Muchas gracias por la atención prestada y nuevamente deseándoles que hagan uso de esta herramienta de una manera cotidiana y en caso de alguna duda o aclaración